Hola, hoy veremos los temas de filtración y separación por membrana, los equipos y sus diferentes aplicaciones en la industria. Bueno, la filtración. La filtración es una operación unitaria cuya finalidad es la separación de un sólido insoluble que está presente en una suspensión sólido-líquido, haciendo pasar dicha suspensión a través de una membrana porosa que retiene las partículas sólidas. A la membrana porosa se le denomina medio filtrante, mientras que las partículas retenidas en la membrana porosa se denomina torta, y al líquido que está exento de sólidos se denomina filtrado. Ahora veamos los equipos para filtración. Filtros espesadores de presión. Separa parte del líquido contenido en una suspensión diluida para obtener una concentrada. Tiene la apariencia de un filtro de prensa, pero no contiene marco y las placas están modificadas. Filtros rotatorios. Estos son filtros que trabajan a presión constante de vacío y de forma continua. En este tipo de filtros, el flujo pasa a través de una tela cilíndrica rotatoria de la que se puede retirar la torta. En estos sistemas, la tela se soporta sobre la periferia de un tambor sobre los que se está formando la torta. Filtro de discos. Estos filtros retienen sólidos en suspensión y materia orgánica. En el cabezal se pueden combinar con el uso de filtros de arena e hidrociclones, según la calidad del agua a filtrar. Las impurezas quedan atrapadas entre unos discos ranurados que se encuentran agrupados y ajustados unos contra otros en un cartucho insertado en el interior de la carcasa del filtro. Filtración por gravedad. Es un filtro por gravedad. El flujo filtrado se produce debido a la presión hidrostática de la columna de material para filtrar que permanece por encima de la superficie de la torta o el medio de filtro. Esta presión es relativamente baja. Suele utilizarse en casos donde requieran velocidades muy elevadas. Métodos de filtración más tradicional y sencillo. Filtración con arena. Es llenado de arena tamizada de un tamaño determinado. Un tanque que varía entre dos materiales, metal o plástico reforzado. En el cabezal se ubica como primer filtro. Es muy eficaz en la retención de sustancias orgánicas, pues la filtración se da por todo el espesor de la arena. Filtración con prensa. Realiza la separación líquidos sólidos a partir de la presión aplicada a una suspensión que atraviesa un medio filtrante, reteniendo los sólidos del fluido. Tiene una estructura de placas recubiertas con un medio filtrante, donde al bombear una suspensión bajo presión por un canal de sólido del fluido son atrapadas en las placas y el líquido atraviesa el medio filtrante, sea de tela, marcos con hueco o membranas. Filtración al vacío. Se basa en la presión atmosférica, que es la fuerza impulsadora para que el líquido atraviese el filtro cuando se aplica el vacío al sistema. Permite la filtración de aquellas suspensiones en las que la fuerza de gravedad no es suficiente para el proceso. Centrífugas de cesta. Al aplicar la fuerza centrífuga, los sólidos se dirigen a las paredes quedando atrapados en el medio filtrante, para así formar una torta con un espesor deseado y luego poder descargarla en la parte inferior de la centrífuga de forma lenta y manual. Filtro de cinta horizontal. Cuando la alimentación contiene partículas sólidas gruesas que se alimentan rápidamente, un filtro de tambor rotatorio funciona mal o simplemente no puede funcionar. Las partículas gruesas no se pueden mantener bien en suspensión y la torta que se forma con frecuencia no se adhiere a la superficie del tambor. En estos casos se puede utilizar un filtro horizontal. Ahora veamos separación por medio de membranas. Las separaciones por medio de membranas se están volviendo cada vez más importantes en la industria de proceso. La membrana actúa como una barrera semipermeable
en la cual la separación ocurre porque la membrana controla la cantidad de movimiento de varias moléculas entre dos fases líquidas, dos fases gaseosas o una fase líquida y una gaseosa. Las dos fases fluidas suelen ser miscibles y la barrera de la membrana impide el flujo hidrodinámico normal. Veamos la clasificación de los procesos con membrana. Difusión de gas en un sólido poroso. En este caso, una fase gaseosa está presente en ambos lados de la membrana, que es un sólido microporoso. Las velocidades de difusión molecular de las numerosas moléculas de gas dependen del tamaño de los poros y de los pesos moleculares. Permeación de gas a través de una membrana. En este proceso, la membrana generalmente es un polímero como caucho, poliamida u otro, y no es un sólido poroso. El gas soluto primero se disuelve en la membrana y luego se difunde en el sólido hacia la otra fase gaseosa. Permeación de un líquido o diálisis. En este caso, los solutos pequeños de una fase líquida se difunden fácilmente debido a las diferencias de concentración a través de una membrana porosa hacia la segunda fase líquida, fase gaseosa. El paso de las moléculas grandes a través de la membrana es más difícil. Este proceso de membrana se ha aplicado en separaciones de procesos químicos como la separación de H2SO4 de los sulfatos de níquel y cobre en solución acuosa, en el procesamiento de alimentos y en los xenones artificiales. Ósmosis inversa. Entre la solución de soluto y disolvente y un disolvente puro se coloca una membrana que impide el paso del soluto de bajo peso molecular. El disolvente se difunde hacia la solución por ósmosis. En la ósmosis inversa se impone una diferencia de presión inversa que ocasiona que el flujo del disolvente se invierta, como en la desalinización del agua de mar. Este proceso también se usa para separar otros solutos de bajo peso molecular, como sales, azúcares y ácidos simples, de un disolvente, generalmente agua. Proceso de membrana de ultrafiltración. En este proceso se utiliza la presión para lograr una separación de moléculas mediante una membrana polimérica semipermeable. La membrana distingue los diferentes tamaños moleculares, formas o estructuras químicas y separa los solutos de peso molecular relativamente alto, como proteínas, polímeros, materiales coloidales, como minerales, etc. La presión osmótica suele ser despreciable debido a los altos pesos moleculares. Ahora veamos las aplicaciones industriales. La filtración por membrana puede ser aplicada en infinidad de industrias en las que intervienen procesos químicos. La industria de la alimentación, como especificaciones importantes en los sectores lácteo y del azúcar, la farmacéutica, la biotecnología y la química. Propiamente dicha, son ámbitos en los que la filtración por membranas puede ser de gran utilidad. La aplicación de las diversas técnicas de filtración por membranas en la industria alimentaria abarca infinidad de campos. Entre los más comunes se pueden citar la concentración de clara de huevo, la clarificación y preconcentración de jugos de frutas, la concentración y extracción de cenizas de gelatina porcina, vacuna o de hueso, la clarificación de la salmuera de carne para la remoción de bacterias y reuso de la salmuera, la concentración de proteínas de vegetales y plantas tales como soya, canola y avena, y la desalcoholización de vino y cerveza. En la industria láctea, la filtración por membrana es una parte valiosa del proceso de producción, especialmente en la manufactura de ingredientes lácteos. Sus aplicaciones pueden dividirse en tres categorías: aplicaciones a leche, aplicaciones a suero
y otras aplicaciones como el clarificado de salmuera de queso. Industria de almidones y edulcorantes. El beneficio principal es el incremento en el rendimiento de los productos, entre los que se incluyen la clarificación de jarabes de maíz como dextrosa y fructosa, la concentración de agua de lavado de almidón, el enriquecimiento de dextrosa, la depirogenación del jarabe de dextrosa y el fraccionamiento o concentración de agua de maceración. Industria del azúcar. La filtración por membrana se puede utilizar para clarificar el jugo no procesado sin utilizar clarificadores primarios, eliminando así muchos problemas ambientales y mejorando la calidad y el rendimiento de otros métodos tradicionales. Las membranas también pueden clarificar, fraccionar y concentrar varias soluciones de azúcar en el proceso de producción.